días, chicos. Continuamos con la tarea de puntos extras. En este caso vamos a resolver en este video todos los ejercicios de la montaña rusa. El ejercicio 4, 5, 6 y 7. Todos tienen los mismos datos porque corresponden a la montaña rusa, es decir, la masa del carrito. Ahí iremos viendo. Ya sabemos que todo gira alrededor de un parque de diversiones. Ya trabajamos con la resbaladilla, ahora trabajaremos con la... Muy bien, nos hablan de un ejercicio donde nos dicen claramente que la montaña rusa tiene 3 niveles diferentes. El más bajo es de 12 metros, el más bajo es de 2 metros, el más alto de 12, el intermedio de 8. Y que el carrito tiene una masa de 700 kilogramos. Y que lógicamente cuando el carrito pasa, por ejemplo, baja de 12 metros a 2 metros, va a perder altura, va a perder energía potencial. Entonces la pregunta es, ¿qué energía potencial pierde? ¿Cuánta energía potencial pierde cuando baja de 12 metros de altura a 2 metros de altura? Vamos a resolverlo. Empezamos con los datos. 700 kilogramos es su masa. La altura es de 12 metros a 2 metros. Y me piden la energía potencial que ha perdido. Muy bien. Este ejercicio lo podemos resolver de dos maneras diferentes. La primera manera es la siguiente. La energía potencial es masa por gravedad por altura. Tengo la masa, tengo la gravedad, tengo la altura. Multiplico 700 por 9.8 por 12 y me da la energía potencial de 82.320 joules. Continuemos. Ahora vamos a sacar la energía potencial a los 2 metros de altura. Y sería 700 por 9.8 por 2, 13.720. Vemos que a los 2 metros tiene 13.720, pero a los 12, 82.320. Se ve cómo perdió energía potencial. Ahora, ¿cuánto perdió? Pues con una simple resta. Los 82.320 que tenía de inicio, le resto los 13.720 que tenía al final y la respuesta sería 68.600 joules. Esa sería la energía potencial perdida. Esa es una manera de hacerlo. Y otra manera sería la siguiente. Si yo ya sé que de 12 a 2 metros perdió, fíjense, 10 metros de altura, pues yo podría sustituir la fórmula usando el 10, que fue la cantidad de altura que perdió, y así poder calcular la cantidad de energía potencial que también perdió. Y esto me daría 700 por 9.8 por 10, 68.600 joules. Me daría lo mismo. Hay una manera un poco más larga, más corta. Lo importante es que ustedes lo resuelvan de acuerdo a la estrategia que vayan trazando. No importa si es más larga, más corta, más fácil o difícil, eso es relativo. Lo importante es que ustedes tengan claro el camino que van a seguir. Nos vamos ahora con el ejercicio 5. El carrito de la montaña rusa va subiendo desde el punto de los 2 metros y parte de ahí con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Y sube hasta una altura de 5 metros. Estaba a 2 metros de altura y llegó a la altura de 5 metros. Me piden la energía potencial a esa altura de los 5 metros. Perdón, la energía cinética a esa altura de los 5 metros. Datos. Tenemos la masa, tenemos la altura de 2 a 5 metros y la velocidad inicial ahí en los 2 metros es de 15 metros por segundo. Me piden que calcule la energía cinética. Bueno, si yo voy a calcular la energía cinética, necesito tener la velocidad que tiene a los 5 metros de altura. Yo solo tengo la velocidad a los 2 metros de altura, no tengo a los 5. Y con esta fórmula que tenemos aquí, pues es la fórmula que nos gusta utilizar porque ya hasta nos da la velocidad final al cuadrado, que es como la vamos a utilizar en la fórmula de energía cinética. Muy bien. Para utilizar la altura en esta fórmula, recuerden, no es la altura a la que está, es la altura recorrida.
Va a recorrer 3 metros. Estaba en 2 y llegó a 5. Solo recorre 3. Sustituimos la fórmula, 15 al cuadrado, 2 por menos 9.8. Aquí la gravedad va negativa. ¿Por qué? Porque está yendo en contra, el carro está subiendo y la gravedad está jalando hacia abajo. Multiplicado por 3 metros, que fue la altura que en realidad recorrió. La velocidad final va a ser 15 al cuadrado, 2 por menos 9.8 por 3, menos 58.8 metros cuadrados segundo al cuadrado, términos semejantes, no hay ningún problema, se puede hacer la resta y la velocidad al cuadrado me da 166.2 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esa es la velocidad final y al cuadrado. Puedo utilizar mi fórmula de energía cinética poniendo la masa, la velocidad al cuadrado que ya tengo y dividido entre 2. 700 por 166.2 entre 2 me da una energía cinética de 58.170 joules. ¿Correcto? Muy bien. Esta es una manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo utilizando las transformaciones de la energía. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, en esta diapositiva veremos cómo resolverlo usando las transformaciones de energía. Tenemos nuestros mismos datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la energía potencial que tenía el carrito cuando se encontraba a 2 metros de altura, que de ahí empezó todo. En ese momento su energía era de 13.720 joules. Calcularemos ahora la energía potencial del carrito cuando está a 5 metros de altura, que es la siguiente altura a la que va a llegar. 700 por 9.8 por 5, 34.300. En este caso el carrito está ganando altura, está ganando energía potencial. De 13.720 llegó a 34.300. Entonces, ¿cuánto fue lo que ganó? Si hacemos la resta, vemos que ganó 20.580 joules. Y eso lo pudimos calcular así, o también usando directamente los 3 metros, que fue lo que ganó de altura, para saber lo que ganó de energía potencial. 700 por 9.8 por 3 me vuelve a dar 20.580. Bueno, aquí el detalle es, ¿para qué estoy calculando la energía potencial ganada? Ahí va. Si yo necesito saber mi energía cinética, bueno, podemos hacerlo de esta manera. ¿Qué energía cinética tenía el carrito cuando estaba a la altura de 2 metros, que su velocidad era de 15 metros por segundo? Pues si sustituimos la fórmula, me queda así, 700 por 15 metros sobre segundo, eso se eleva al cuadrado, dividido entre 2. Y la energía cinética, 700, 225 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado entre 2. Por lo tanto, la energía cinética que tenía el carrito antes de empezar era de 78.750. Cuando iba a empezar a subir, esa energía cinética tenía 78.750. Y ahora, ¿qué pasó con la energía potencial que ganó el carrito? Pues esa energía potencial que ganó el carrito, muy seguramente es la energía cinética que perdió el carrito, quedando así. La energía potencial ganada es igual a la energía cinética perdida. Entonces, si la energía potencial ganada fue de 20.580, si yo le resto esos 20.580 a la energía cinética que tenía inicialmente, me quedaría esto, 58.170. Lo mismo que nos dio calculando la velocidad. Como les digo, ustedes deciden qué método usar. Lo fácil o difícil es relativo. Ustedes lo deciden. Correcto. En el ejercicio 6 me dicen que el carrito de la montaña rusa se encontraba en la parte más alta, es decir, a los 12 metros. Se detiene unos segundos y en ese momento a la mamá se le cae un arete de 5 gramos. ¿Qué energía potencial cinética y mecánica tendrá el arete cuando va en caída libre y se encuentra a 6 metros de altura? Muy bien. Nuestros datos: masa 5 gramos, altura 6 metros, velocidad inicial 0, energía potencial, mecánica y cinética es lo que me piden. La velocidad inicial es 0 porque el carrito estaba en reposo.
Muy bien, lo más importante ahora es convertir los 5 gramos a kilogramos. 5 gramos entre 1000 me da 0.005 kilogramos. Y ahora vayamos a nuestra fórmula. La fórmula, energía potencial masa por gravedad por altura. La masa, 0.005 kilogramos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura, 6 metros. Calculo y me da que tiene una energía potencial de 0.294 joules. Ahora, para calcular la energía cinética necesito la velocidad. Para eso, nuestra fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura, que en esta fórmula ya sabemos que la velocidad final me va a quedar al cuadrado como lo necesito en la fórmula de energía cinética. Sustituimos y nos da 0 al cuadrado más 9.8 por 2 por 6 y la velocidad final al cuadrado me da 117.6 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ya puedo usar esa velocidad final al cuadrado en la fórmula de energía cinética de masa por velocidad al cuadrado entre 2. Y me quedaría 0.005 kilogramos por 117.6 entre 2 y la energía cinética me daría 0.294 joules. Ahora, pues la energía mecánica es la suma de la potencial y la cinética. Sumo las dos y la energía mecánica me va a dar 0.588 joules. Correcto. Esto lo hicimos sin acordarnos de algo muy importante. Eso lo podemos utilizar, lo que les voy a decir, en la siguiente diapositiva. Otra manera de resolverlo, a mi punto de vista, más fácil. Tenemos nuestros mismos datos. ¿Y qué podríamos haber hecho? Tendríamos que cambiar nuestras unidades, definitivo. Y podríamos decir qué energía potencial tiene a los 6 metros, pues ya lo sabíamos, 0.294 joules. Y podíamos pensar, a la mitad de la caída, que en este caso eran los 6 metros, el objeto tiene la misma potencial y cinética con respecto al piso. Por lo tanto, si la energía potencial es de 0.294 joules, la energía cinética también va a ser de 0.294 joules y la energía mecánica pues va a ser la suma de los dos. Entonces, con deducir esto que teníamos acá, podíamos haber dado la respuesta sin calcular la velocidad ni nada de eso. Lo importante de aquí es que ustedes se den cuenta que no importa cómo lo hagamos, si lo hacemos bien, utilizamos bien nuestros datos, llegamos a la misma respuesta. Muy bien, nuestro último ejercicio de este video es el 7. El carrito de la montaña rusa llega a una altura de 8 metros, se detiene unos segundos y cae en caída libre hasta la altura de 2 metros. Calcula la energía cinética en el momento que llega a los 2 metros. Correcto. ¿Qué energía cinética tiene cuando llega a los 2 metros? Viene en caída libre de 8 a 2. Nuestros datos, la masa 700, la altura 1, 8 metros, la altura 2, 2 metros, velocidad inicial 0 porque dice que cae del reposo y energía cinética es lo que vamos a calcular. No tenemos la velocidad, hay que calcularla y entonces nuestra fórmula preferida para calcular velocidad final al cuadrado es esta, considerando que en realidad la altura no es ni 8 ni 2, sino es la altura recorrida. Y la altura recorrida en este caso son nada más 6 metros. Calculamos la velocidad final a una altura de 6 metros. De hecho, ya la habíamos calculado en otra diapositiva y nos da 117.6 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La energía cinética, 700 por 117.6 entre 2, 41.160 joules. Correcto. Bueno, este ejercicio número 7 también lo podríamos resolver utilizando las transformaciones de energía. Tenemos nuestros datos
Y calculemos la energía potencial que tenía a los 8 metros, 54.880. La energía potencial que tenía a los 2 metros, 13.720. ¿Y cuál fue en realidad la pérdida de energía? Pues 41.160. Esta parte la podemos hacer así o también simplemente decir de 8 a 2 metros perdió 6 metros de altura. ¿Cuánta energía potencial perdió utilizando directamente los 6 metros de pérdida? Me vuelve a dar 41.160. Cualquiera de las dos maneras es correcta. ¿Y qué hacemos con esa energía potencial? Bueno, esa energía potencial la perdió. Recordemos que el carrito estaba a los 8 metros detenido. No tenía velocidad, su energía cinética era 0. Cuando cae el carrito, la energía potencial la pierde y esa energía potencial se transforma en energía cinética. Sobre todo porque partió del reposo. Por eso podemos decir que toda la energía potencial que perdió, toda se transformó en cinética y como la cinética no había porque la velocidad inicial era 0, pues llegamos a la conclusión que la energía cinética que tiene en ese punto es todo lo que se perdió de potencial, que es todo lo que se ganó de cinética, que había partido de una energía cinética de 0. Esta es otra manera de resolverlo y vemos cómo nos da la misma respuesta. Muy bien, chicos, sigan Escuela Viva, sigan haciendo su gimnasia cerebral. Todo esto es muy importante, todo este entrenamiento nos servirá muchísimo. Recuerden que nuestro cerebro, después de todo este trabajo, ya no será el mismo. Muy bien, nos vemos en el próximo video.